Entonces, vamos allá, hermanos. Ezequiel capítulo 1. Tenemos como tema la visión y el llamado inaugural de Ezequiel. La primera visión y llamado de Ezequiel en su vida para inicio de su ministerio. Dice: Jesús llama a sus discípulos a llevar con paciencia las dificultades a medida que lo siguen. Esto es algo muy complicado, pero imagínense, el cristiano enfrenta asuntos que a veces te dan ganas de decir: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Sin embargo, todo eso es importante, y eso lo hemos visto en la clase pasada. Todo es importante cuando se trata de vivir una vida consagrada al Señor. Y ser cristiano tiene un costo, y ese costo siempre lo va a perseguir. Pero aquel que permanezca fiel hasta el fin, dice la Biblia, Apocalipsis 3:11, ese será salvo, como dice el hermano Gonzalo. El versículo clave está en Ezequiel capítulo 2, verso 2. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Esto es interesante porque realmente todos, o la mayoría de los hombres de Dios que tuvieron una experiencia similar y que tuvieron ese acercamiento con la gloria del eterno Dios, o cayeron como muertos, o se desmayaban, o quedaban sin fuerzas. Es increíble. y Ezequiel cayó, señores, mire, sin fuerza ni nada, que si el Espíritu no lo fortalece, no puede obedecer a Dios cuando le dijo ponte de pie. Que Dios le dijo ponte de pie, hijo de hombre. Y yo me imagino a Ezequiel así como, si yo ni siquiera sé si estoy vivo. Y el Espíritu lo afirmó, le dio fuerza. Y es interesante porque contrasta mucho con las experiencias que tienen muchos hombres de Dios hoy en día, que parece ser como que no les impresiona en lo absoluto. Gente que dicen haber visto la gloria de Dios, pero usted no ve ninguna reacción del cuerpo. O sea, estos hombres de Dios que eran profetas de Dios tuvieron experiencias así, caían como muertos, caían sin fuerzas. Pero estos ministros modernos de ahora dicen haber tenido experiencias similares, se quedan igual. Entonces, yo pondría en duda esas experiencias que han tenido ese tipo de personas. Cuando el Espíritu no lo tocaba, decía por todo el camino, temblando y llorando. Imagínense, ¿qué estamos hablando de Dios? Hasta que entre en su casa, el otro día todavía está bien raro. Cuando el Espíritu lo agarraba. Increíble, mire, uno quisiera quedarse quieto, pero como que no puede. Es increíble. Entonces, bueno, hay gente que dice, yo siento a Dios así. ¿Qué le digo? Yo no niego nada, pero ni confirma nada. Sí, pero desde mi experiencia, las experiencias que yo he tenido con Dios son cosas que me dejan fuera del tiempo. Mire, es increíble, increíble. Entonces, hay momentos de casi todo el mundo ha pasado por ahí, que usted no quiere parar. Sí. No quiere parar de caminar o de estar saltando, correr, dando vueltas, sí, eso. Sí. O de gritar. Sí, algo le sale, hermano. Sí, como que usted no quiere parar, usted quiere seguir. Aún quiere, y otros que quieren que se calle, y usted no le viene a ver, dice un critico. Para hoy dice 21 de años, yo salí con 21 de años con una fuerza, con un gozo, yo agarré a chiquito para agarrarlo y el pastor dijo, ¿cómo no puedo hacer eso? ¿Cómo que no puedo hacer eso? ¿Cómo que no puedo hacer eso? Tenía 21 días que no veía, estaba pequeño, lo agarrarlo, usted no tiene cuenta para hacer eso, ¿cómo que no cuenta para hacer eso? Vengo, como si yo tuviera
Y que mire, impresionante, mire, aunque sea una lágrima le tiene que salir Sí, no, algo porque una fuerza. es irresistible. Claro, sí. Y Ezequiel le pasó eso, señores. Cuando vio lo que vio, que eso lo vamos a ver ahora, cayó en el piso, que si el espíritu no lo afirma, no se para de ahí. Entonces tenemos algunos puntos de introducción. El día de hoy vamos a estudiar el llamamiento de Ezequiel, que fue contemporáneo con el de Jeremías. Ezequiel fue uno de los jóvenes que se fue al exilio de Babilonia en la primera vuelta. Ustedes saben que no se lo llevan a todos al mismo tiempo, sino que se llevan un grupo. ¿Cuántos profetas van a ver una misma cosa? Ay, sí, Dios Porque mío. Está Ezequiel, Ujú. Jeremías, Nehemías y Daniel. Yo creo que esos contemporáneos todos. Sí, sí. Porque es que el cautiverio nada más duró 70 años. No me acuerdo uno de los profetas menores, uno de ellos ahora. Sí, a tía. No sé. Hay Esos uno nombres de son ellos, incómodos. los profetas menores, que también es de ese tiempo. Sí. Yo soy malo con los nombres, señores. Excúsenme los nombres. Yo soy malo con los nombres, mire, como ustedes se imaginan. No, hombre, tú lo ves la primera vez, pues no se le graba, ¿no? Sí. Pero Elías se fue en la primera vuelta del cautiverio, ya luego de que Judá pierde la batalla contra Babilonia, profetizado por el profeta Jeremías de antemano de que iban a perder y de que se iban a ir al exilio. Entonces, sus ministerios fueron similares, pero se realizaron en diferentes lugares. Mientras Jeremías estaba en Judá, Ezequiel estaba en el exilio. Bueno, eso mismo fue lo que el punto 3. Mientras Jeremías predicaba en Jerusalén, Ezequiel ministraba al pueblo de Dios en el exilio. Ambos, al enfrentar dificultades y oposición, fueron sustentados por Dios. Porque increíblemente, hermanos, el pueblo de Israel era tan cabeza dura que aún los que estaban en el exilio sufriendo no le hicieron caso a la voz del profeta. Y uno, a veces cuando está pasando por un mal momento, ahí es cuando se vuelve más flexible. Incluso los mismos impíos, cuando están en momentos difíciles, hasta se convierten. Reaccionan. Sí, y se arrepienten. Pero esta gente tenían el corazón tan endurecido, wow, que aún estando en Babilonia, en campos de concentración, como le dicen en la modernidad, en campos de refugio para los esclavos, aún así endurecieron su corazón. Entonces, así como su fervor por el llamado de Dios, ok, es lo mismo. Así como su fervor por el llamado de Dios en su vida, también lo vamos a ver. Entonces, la visión inaugural. Vamos a hablar de la visión. Ezequiel capítulo 1. Vamos a ver esto. Ezequiel capítulo 1, versículos del 1 al 3. Quien lo tenga lo puede leer. Cualquiera. Ezequiel capítulo 1, versos del 1 al 3. Y vamos a contrastar. Ezequiel 1 del 1 al 3. Sí. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Amén. La visión de la gloria divina. Yes. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey de Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Amén. Entonces tenemos aquí las expresiones que llaman la atención en estos versos. Los cielos se abrieron, vi visiones de Dios, vino palabra de Jehová a mí, y también la mano de Jehová vino a mí, o vino sobre mí. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? En la Biblia
hay unas 10 u 11 palabras que se tradujeron como cielo, todas diferentes. Se tradujeron Como cielo. Porque lamentablemente en español solamente tenemos una palabra para definir lo que está más allá de la atmósfera, que es cielo. Entonces el traductor, por ejemplo, cuando se enfrenta a una de estas palabras que ya van más allá del planeta, por ejemplo, donde la Biblia dice raquía, que representa el espacio exterior, la Biblia te va a decir cielo, o región celeste, o cielo. Cuando la Biblia, por ejemplo, Pablo habla del tercer cielo, y el tercer cielo en la Biblia es nombrado como Shehakim, pero el traductor no tiene una palabra para traducir eso, porque en español solamente tenemos cielo. Entonces, donde está Shehakim te va a poner cielo, donde está Mahón te va a poner cielo, donde está Mahón te va a poner cielo, y así sucesivamente. Entonces, para yo saber a cuál dimensión del cielo o a cuál trabajo del cielo se refiere el traductor, tengo que leer todo el texto, porque si no voy a pensar que se refiere al cielo azul. ¿Tiene una pregunta? Al cielo físico de la. Exacto. Si no leo todo el texto, voy a pensar que se refiere al cielo azul físico atmosférico, porque en español solamente tenemos una sola palabra para cielo. Ya en inglés, por ejemplo, tenemos dos palabras para cielo. Una es sky, que es el cielo azul, y otra es heaven, que es el cielo donde están los ángeles. Invisible. Exacto. En inglés hay dos, en español hay una sola, pero en hebreo hay unas 10 u 11 palabras. Y esas 10 u 11 palabras se mueven en unas 7 dimensiones diferentes. O sea, la describe de 7 formas diferentes, por decirlo así. Entonces, cuando Ezequiel dice que se abren los cielos, cada vez que la Biblia dice que se abren los cielos en plural, siempre hay una manifestación directa de Dios. Entonces me va a costar analizar las alabanzas cuando mencionan entonces a los cielos. Cielos, cielos se abran aquí. Yeah. Entonces, aquí tengo que poner un poco más de atención. Sí, porque realmente cada vez que la Biblia habla de que se abrieron los cielos, por ejemplo, en el caso del diezmo, que creo que hablamos de eso hace un tiempo, en el caso del diezmo la Biblia dice, pruébame. Sí. Si no, abriré la ventana de los cielos y te daré bendición hasta que abunde y sobreabunde. Cuando la Biblia habla y describe que se abren todos los cielos, ya está diciendo que hay una bendición que viene directamente de donde Dios habita, de donde habita una presencia que ninguno, que dice el mismo Jesús, nadie ha subido ahí. Amén. Han subido al tercer cielo, han subido allí, aquí, pero al cielo último, por decirle así, Nadie ha ido al cielo. nadie ha subido ahí. La pastora. Con respecto a lo que dice nuestra hermana Rosa, que se abran los cielos, yo creo que no está mal. No. Sino que lo que está diciendo que la dimensión Ujú. aquí que se abra, que decir, Señor, advierte en mí alabanza, o bien sea, quiero estar en tu presencia. Yeah. Eso es lo que más entiende. Sí, Ujú. Que llegue allá donde tú estás. directamente hacia los cielos. La Biblia habla Claro. de los cielos cuando oramos. Sí. Dice que Daniel se cerraron la puerta, ¿verdad? Pero Ujú. no fue Daniel, sino que un demonio se le atravesó Sí. y no llegó hasta arriba. Es Bien. decir que indica que hasta las oraciones Satanás las corta mientras Sí. que los hay Las acá. alturas, Sí. las agarres, no- Pero cuando llega a la presencia de Dios, ya Dios la escuchó. Ahora bien, ya Dios escuchó nuestras alabanzas, porque sí escuché desde aquí. Pero recibir las bendiciones, lo que pedimos, Ujú. ahí a cabeza Satanás mete Sí, hace algo porque. para que no llegue. Yeah. Lo que Entonces, pedimos. Y cuando por- la. y por eso que le dice a Daniel, mira, ya se diga que tú me Sí, pediste. desde que tú pusiste en tu corazón orar, Ya yo lo sabía. yes.
Y es así, hermano, mire, cuando la Biblia habla de que se abren todos los cielos, te va a hablar de algo poderoso. Y aquí se manifiesta la misma gloria de Dios. Entonces, quería enfatizar esto aquí, que hay múltiples dimensiones del cielo en la Biblia, pero que no se pueden apreciar en español porque solo hay una sola palabra para cielo. Y que deberíamos, para apreciar eso, estudiar todo el texto en donde se habla de un cielo per se. Pero eso es un tema de otra ocasión. Entonces, vino a mí palabra de Jehová, la mano del Señor vino sobre mí. Todo eso son expresiones que se usan mayormente en la profecía para describir que posó sobre el profeta un mensaje profético, un mensaje que vino de Dios. Así lo vemos también con el profeta Eliseo, cuando van estos reyes, el rey de Edom, el rey de Israel, el rey de Judá, a pedir consejo. Él busca un tañedor, el tañedor empieza a tocar, y dice la Biblia que vino la mano del Señor sobre Eliseo, dando a entender que el mensaje profético se manifestó sobre el profeta. Entonces, Ezequiel expone lo que ve, como dice aquí, vio un viento, eso lo vamos a leer ahora, un viento tempestuoso y una gran nube, en el verso 4. Entonces, antes de entrar ahí, quiero enfatizar el hecho de que Ezequiel tenía 30 años, diferente a lo que fue el llamamiento de Jeremías, que no tenía la mayoría de edad para entrar al ministerio. Y fíjese que dice que él era un sacerdote, dice la Biblia. Verso 3, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Y el sacerdocio era un puesto de muchísimo interés. La gente deseaba poder ministrar en el templo. Eso era algo increíble, el sacerdocio en Israel. Este hombre, Ezequiel, fue deportado justo cuando iba a empezar su ministerio, porque Dios estableció que los sacerdotes podían ministrar en el templo con una edad mínima de 30 años. Y Ezequiel fue deportado de Judá justo cuando cumplió la edad para empezar el ministerio. Eso me llama mucho la atención porque es como que venga el deseo de toda su vida, un día se haga realidad, lo que usted esperaba por tanto tiempo, un día se haga realidad y de repente pase algo y no se dé. Entonces, por eso es que el profeta Ezequiel, antes de su llamado, está junto al río, diría yo, en una actitud depresiva totalmente. Porque justo cuando iba a empezar su ministerio, justo cuando iba a empezar lo que él anhelaba de verdad, por lo que él duró todo su tiempo y sus años y su vida estudiando para eso, hermanos, capacitándose para ser sacerdote. Y ese mismo día llega el rey de Babilonia, saca un grupo de gente de Judá y él se va en esa vuelta. Increíble. Entonces, él se encuentra al frente de un río, me imagino meditando en todo lo que sentía, en lo mal que se sentía, y ahí vino la palabra de Dios sobre su vida. Verso 4 dice: y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce bruñido. Yo tengo la Reina Valera de 1909 y aquí te lo ponen más claro, gracias al Señor, porque cuando yo estudié los textos, yo vi que decía que en medio había un ámbar. Y a mí me habían dado esa clase en la escuela hace muchos años en básica, pero se me había olvidado que era un ámbar. Y fui y lo busqué rápidamente, y es como es una pequeña esfera hecha de corteza de árbol, de vegetales,
de muchos años que dentro tienen un animalito. Yo voy a ver si le consigo una imagen. Es lo que le llamamos resina. Exacto. Es una resina que sale natural Sí. de los árboles. Ay, piedra. Tiene forma, sí, pero está hecha de una resina, como dice Exacto. hermana Ingrid. Miren. Y eso generalmente alberga algo prehistórico Se crea adentro. de forma natural, por eso normalmente tiene, como dijo David, o sea, esos son los que más la gente busca, tienen animalitos porque es pegajoso y Sí. se quedan allí y es, o sea, es algo que lo hizo Dios, imagínate, y lo que está dentro se preserva así igualito y se queda ahí atrapado, se le da una forma y se monta en una caverna o unos arenas. Exactamente. No hay uno igual a otro porque Yeah. es algo que se hace natural. Es único, es algo que se hace. Precioso. Por eso mayormente se usan en dijes y en cadenas. Yeah. Entonces Ezequiel ve una especie de ámbar en el medio, pero lo que él está tratando de describir es que está viendo algo de ese color de bronce. Ese bronce bruñido, que es el mismo color del ámbar que usted vio ahí, fue lo que él vio en el medio. Entonces, para volver a repetir, Curiosamente. ujú, Lo que usan los brujos, yo creo que usan eso. ¿de qué? Yo creo que es una piedrecita de ámbar que ellos usan. Yo no sé mucho de demorología, ¿no? Esos tigres. Como yo creo yo, porque yo no he visitado. Puede ser, porque que mi con mamá, una piedrecita, ellos usan una maderita para que resguardo. oh sí, puede ser un Entonces, cordoncito, Se lo ponen en aquí, ujú, me gustan usarlo aquí, en los pies. Bueno, pastora, por donde mi mamá vio un colmadero, miren, ¿sabes que los colmaderos siempre ustedes están enseñando las rayitas? sí, Aquí en la cintura siempre, desde que nosotros usamos para la chichigua, De nylon. Sí, siempre. Tenía un resguardo. Sí, un colmado. Y usted mire, por más malo que tuviera el barrio, aunque se muriera quien se muriera, ese colmado siempre estaba lleno de gente. Siempre estaba Santo lleno de Dios. gente. Sí, la gente lo decía y se le veía. Sí. Se le veía ahí ese. Eso lo usan muchos delincuentes también. Sí. Los delincuentes y los Ujú. satanistas también. Sí, eso sí. Y imagínense, mi mamá tuvo unos problemas ahí con unos demonios. Mi mamá tiene un testimonio increíble, que ella no sé por qué no le gusta contarlo. Pero ahora que eso apenas vivió Sí. esa. Ay, Y ella con tenía, su mamá. sí, ella tenía una madrina que era muy juguetona con los hijos de mi abuela. Fue su madrina y mi mamá amanecía en su casa. Ella siempre le decía a mi abuela que dejara a mi mamá amanecer en su casa. Y un día mi mamá se levantó temprano, o de madrugada, perdón, y se vio un grupo de rosario y asunto encima. Entonces la mujer parece que le estaba haciendo brujería. Al fin que un año nuevo, un día de año nuevo, mi mamá cayó al piso y desde ese día en la escuela, en bachiller, en la universidad, en el trabajo, en todos los lados la agarraban los demonios. Eso me dijo su mamá. Sí. Mira, esa niña me la iba a matar, Satanás. Sí. Y él decía, ahí está la niña. Mi abuela me contaba, mire, que cuando eso agarraba a mi mamá de madrugada, ella le rogaba que la suelte, porque imagínese la madre con sus hijas, suéltala, cógeme a mí, por favor, le rogaba, decía ella. Pero mi mamá me contaba que los demonios en sueños le decían lo que tenía que comprar. Y así, poquito a poquito, ella fue haciendo su pequeño altar, se hacía sus cositos, su collarcito, le daba collares a los hermanos para buena suerte y ese asunto. Y puede ser que los brujos usen ámbar siempre y cuando los demonios se lo pidan, porque ellos le piden lo que sea a la gente para hacer sus asuntos diabólicos. Sí, de manera que se lo pone. Sí. De manera que se lo pone. Entonces, es interesante que Ezequiel ve algo similar así, de ese color anaranjado, fuerte y oscuro, de bronce, y lo que le salió a decir fue que vio una especie de ámbar en el medio de las nubes y los rayos.
Porque imagínense, los profetas ven cosas que a veces no saben cómo describirlo y lo que usan son cosas que conocen. Es igual que Daniel. Daniel ve la cuarta bestia, por ejemplo, y no sabe qué decir. Nada más dice, es una bestia espantosa, pero no sabe qué decir ni cómo describirla. Porque no encontró algo similar, exactamente. No encontró algo con qué compararlo, pero luego Juan ve la misma bestia y empieza a decir, tiene tantos cuernos, es así, tiene apariencia de hombre, tiene apariencia de esto. Y esa es la razón. Así que no tenemos que tomar tan literal la cosa que ven los profetas en visiones, porque mayormente lo que ellos hacen es familiarizar eso raro con algo que conocen. Sin embargo, el apóstol Pablo trató de hacer algo similar y no encontró nada familiar con qué comparar lo que vio en el tercer cielo. Lo único que dijo fue, yo subí allá y vi cosas que ojos no han visto, oí cosas que oídos no han escuchado. ¿Verdad? Bueno, eso es un texto de la Biblia. El apóstol Pablo, cuando fue al tercer cielo, vio cosas que cuando viene a esta realidad no tiene con qué compararlo, no tiene una forma de decir si era cuadrado, redondo, si era azul o blanco, porque son cosas que exceden la psiquis del ser humano. Amén. Entonces, este hombre ve algo similar. Yo tengo una imagen más luego para que ustedes vean más o menos lo que vio el profeta Ezequiel. Dice el verso 5, vamos a ir aquí. Dice que él ve una nube, una gran nube y un viento tempestuoso. Dice que esto es una teofanía o manifestación visible o tangible de Dios o de la gloria de Dios. Entonces, imagínense, Dios, un ser infinito totalmente, obligatoriamente tiene que hacerse de cosas que uno conoce para manifestarse. Por eso es que muchos ministros a veces, cuando se les manifiesta algo similar, ven cosas diferentes. Porque es que Dios toma cualquier cosa cotidiana para poder hablarnos a nosotros. Si es pastor, le va a hablar de ovejas, de pasto y de cosas así. Si es mecánico, le va a hablar de carro, de tuerca, de motor, pero para que entiendan, Dios siempre habla en el idioma de la persona que va a recibir el mensaje. Así es. Entonces, verso 5 dice, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta es la apariencia que había en ellos. Una de las caras tenía semejanza de hombre. Entonces, dice que en medio de ellas había 4 seres vivientes. Y él lo va a describir en lo adelante. Luego dice que son querubines, y Ezequiel capítulo 10. Y quería enfatizar en esto también, porque la palabra querubín ya está en plural de por sí. El singular es querub. Entonces, querubín está en plural. Cuando nosotros decimos querubines, estamos pluralizando 2 veces. Como decir fruta, singular de fruta. Frutas, el plural de fruta. Pero cuando usted dice querubines, usted está diciendo frutas. ¿Se puede pluralizar otra vez? Frutases. Frutales. Sí. Porque se sabe de contexto. Exacto, es como el plural del plural. Entonces, solamente se dice querubín. querubín ya es plural, más de uno, sí. Ahora, cuando el traductor tiene que traducir al español, que es lo que siempre le comento, y es una palabra como esta que no tiene ninguna traducción porque es un ser espiritual, ya se vale ponerlo de la forma que sea. Porque las palabras que no están dentro de un diccionario de un idioma, se le puede poner como usted entienda que va. Simple. Exacto. Puedo poner un ejemplo fácil. En la Biblia tenemos cuando dice, y fue el hombre un alma viva. Fue el hombre un alma viva. La palabra en hebreo que está ahí traducida como alma no tiene ninguna traducción. No tiene forma de traducirse al español. Entonces el traductor
tiene que poner algo ahí. Por eso es que alguna Biblia ustedes ven que dice, y fue el hombre un ser vivo. Otros dicen, y fue el hombre un alma viva. Viva, nada de eso tiene. Es complicado, Sí. es complicado. Entonces, el traductor tiene que rejugársela para poder poner algo que usted entienda lo que pasó ahí. Que fue que el hombre era un ser inerte, un reguero de tierra con forma de un ser humano, y que luego de que entró el aliento del Señor, Cuerpo de hombre. empezó a ser un ser vivo. Sí, El ser humano no, porque el humano es exacto. un cuerpo de hombre. Sí, un muñeco ahí era. Un muñeco. Entonces, lo que quiere decir el Lleva texto, vida. exacto, quiere decir el texto que después del aliento cobró vida, pero la palabra que dice ahí Vida. no tiene forma de traducirse al español, pero él tiene que buscar una forma de explicarlo, y así es que lo hace. Y en muchos textos de la Biblia hay comentarios de los traductores. Por ejemplo, cuando Jesús está hablando con la samaritana, que la samaritana le dice, ¿y por qué tú hablas conmigo siendo judío? El traductor pone una nota ahí y pone, porque judíos y samaritanos no se llevaban. Eso no lo decía el texto original, sino que el traductor, para que usted entienda por qué la samaritana le saltó con eso a Jesús, le pone, porque en ese tiempo los samaritanos y los judíos no tenían buena relación. Exacto. Entonces, la palabra querubín de por sí está en plural. Entonces, querubines es como una doble pluralización. Y estos eran querubines, que es como una jerarquía dentro de los ángeles, al igual que los serafines también, y los arcángeles también. Entonces, miren, eso es una foto más o menos de lo que vio Ezequiel. Abajo están los 4 seres vivientes. Cada uno de ellos tiene 4 caras o 4 cabezas diferentes. Una de hombre, una de buey, una de león y una de águila. Entonces, las alas, yo creo que está aquí. Vamos a seguir leyendo porque aquí lo sigue describiendo. Oigan lo que dice el verso 6. Vamos a ir directo a lo que vio en el verso 6. Un momento. Verso 6. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Oigan la descripción. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. O sea, brillaban, la forma en la que brillaban tenía ese color de bronce. Y por eso es que el primero ve un ámbar y luego se da cuenta que es que el brillo de esos seres vivientes es de ese color. Entonces dice, debajo de sus alas, a sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Y las alas se juntaban el uno con el otro, como está ahí en la imagen, y no se volvían cuando andaban, sino que caminaban derecho hacia adelante siempre. Y el aspecto de las caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los 4 lados, cara de buey al lado izquierdo, y también cara de águila en la parte de atrás. Entonces, cuando nosotros vamos a la representación de los 4 evangelios también, usted se va a dar cuenta que Ireneo en el 2º siglo dijo o hizo un contraste entre estos animales y los 4 evangelios. Y dijo que Mateo estaba representado por el hombre. Luego Marcos estaba representado por el buey. Por el león. Lucas por el buey y Juan por el águila. Y Jerónimo en el siglo IV dice, se va más lejos y dice, claro, porque Mateo hace como un contraste como lineal. Dice, Mateo representa el hombre porque fue manifestado en carne como un hombre. Luego Marcos representa el león. Entonces Marcos representa el león porque Juan el Bautista, con su mensaje confrontador, recuerden que Marcos empieza con el mensaje de Juan el Bautista,
con su mensaje confrontador en el desierto, rugía como león en la ciudad de Jerusalén. Entonces luego dice que Lucas representa el buey porque Jesús fue como un sacrificio por los pecados. Y el buey era un animal que se sacrificaba también en el altar. Y luego contrasta Juan con el águila porque el águila vuela hacia las alturas y Jesús al final de su jornada entonces asciende al cielo. Esos son los por qué estos padres de la iglesia representaban los evangelios con esos animales. Interesante que Ezequiel ve estos 4 seres vivientes que tienen estas 4 caras: humano, buey, león y águila, representando los 4 evangelios. Y decía que siempre caminaban derecho, no se volvían, no retrocedían, no se paraban, siempre iban derecho. A esto los sabios de Israel le llaman la Merkabah, significa carro divino. Pero eso es demasiado profundo, porque ellos hacen un contraste con eso y el carro de fuego que vino a buscar a Elías. Y eso es un estudio que nos tomaría una semana analizar. Pero más adelante en el mismo libro de Ezequiel usted se va a dar cuenta que estos 4 seres vivientes tenían 4 ruedas abajo y que encima de ellos estaba el arca del Señor y había un trono y ahí estaba la gloria del Señor sentada. Entonces parece un carruaje en la descripción y ellos hacen unos estudios profundos muy interesantes, pero eso no es el tema de hoy. Entonces esta visión llena nuestro corazón de esperanza y gozo. Dios tiene el control y todo tiene de todo y tiene el poder para librarnos de todo ataque del enemigo. Entonces vamos a entrar en el segundo punto, que es llamado al ministerio profético. Ezequiel capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 4 para empezar. Y antes me gustaría decir que en Ezequiel capítulo 11, si no me equivoco, Dios le dice a Ezequiel, o le muestra en visión, cómo los sacerdotes de Israel, hermanos, estaban adorando estatuas de dioses paganos en el templo. En el templo, señores. En el templo. Y cómo se rendían las mujeres a Tamuz. En el templo, señores, estaba pasando esto. Y Ezequiel veía en visión cómo la gloria del Señor se apartaba del templo y se dirigía al este, dice la Biblia. Entonces, esto es interesante porque Babilonia queda al este de Jerusalén. Entonces parece ser que Dios le mostró cómo su gloria salió del templo y pasó por donde él estaba. Y ahí lo llamó como profeta. Entonces Ezequiel capítulo 2, vamos a leer desde el verso 1 y 4, quien lo tenga y pueda hacerlo. Amén. Dice así: llamamiento de Ezequiel, Yes. en nombre de Jesús. Amén. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y al oír al que me hablaba, y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijo de duro rostro y de empedernido corazón, y le dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Amén. Entonces miren, me gusta esta parte. Dice: Dios se dirigió a él como hijo de hombre. Esta frase aparece más de 90 veces en el libro de Ezequiel y enfatiza su humanidad. ¿Por qué? Ajá. Sí. Por lo que dije ahorita, del llamado de Ezequiel en el lugar donde estaba. Sí. No era el lugar cristiano. No. Entonces ahí es que él habla de los muertos, ¿verdad? Y Más era adelante, que el pueblo estaba totalmente
antes, ellos decían que eran como, bueno, la iglesia católica fue la primera en llamar, no, llamaron a los apóstoles. Yes. Ellos perdieron el control, ¿verdad? La iglesia primitiva Sí. perdió el control, llegó a estar en manos de la llamada Iglesia Universal o la Iglesia Católica, donde se desvió totalmente de la Sí. verdad. El poder es algo increíble. Sí. Entonces, antes uno decía la Iglesia Católica, pero uno se pone a contemplar, hoy iglesia moderna de hoy, muy moderna. Yes. No estamos hablando del estilo, No, no. estamos hablando de condiciones espirituales. Queremos, si es posible, dar un solo culto en la semana. Fuera lo mejor. ¿Entiendes? Porque hay tantas cosas que hacer que no hay tiempo para estar todos los días en la iglesia. Entonces, hermano, no era Hay que así. cuidarse, no. No era así. Así, era de lunes La a lunes en la iglesia iglesia. era todos los días. Y los domingos era la información del trabajo que se hizo. Sí. Es cierto. Y ahora digan, bueno, ya la iglesia ya se cumplió esa profecía de Ezequiel. No, todavía. Hay muchos muertos. Hay muchos muertos. Muchos muertos. Y Jesús en lo el altar. profetizó también. Muchos muertos en el altar. Sí es. Predicando y dando el sermón más grande que pueda haber. Yes. Porque para ser usted orador solamente tiene que aprender. Yes. Pero para ser cristiano hay que dejar que Cristo entre a la vida. Es así. Hermano, así está. Así está la iglesia. Yes. Así que Y da pena. yo creo que Cristo no ha venido porque quiere que algunos se salven. Sí, la misma Biblia lo dice. Cuando se complete el número de los que han de ser salvos, es que va a venir la manifestación. Sí. Y realmente esto es una realidad, hermano, porque el mismo Jesús profetizó que habrían sepulcros blanqueados. O sea, está diciendo gente que tiene apariencia de piedad, Y no hay que nada. tiene buen léxico, como dice la pastora, un don de convencimiento increíble, pero están muertos por dentro. Y nosotros vimos en el estudio de Jeremías que muchos de los sabios de Israel le decían a la gente, no, eso no es nada, no se lleven de ese muchacho. Nosotros tenemos años estudiando la Torá y nosotros tenemos la verdad. Ese chamaquito salió de por ahí, ni siquiera tiene la mayoría de edad. Llévense de nosotros. Y miren, con ese llévense de nosotros, se estaban idolatrando en el templo de Dios. Esto es increíble. Entonces, hay muchos. Sí, hermano, que no vayan a creer que nomás solo comienza en el altar, ¿verdad? Yeah. Con los dirigentes, Yeah. los líderes, que forman iglesias y mega iglesias, Ujú. que desde el altar predican y punto. Yeah. Pero a mí nadie que me predique porque lo que yo predico es Yeah. lo que es. Yeah. Hermano, así hay mucho, Ujú. Y sí, Mucho, hermano. hay gente que se le nota, pastora, también que está muerta por dentro. Que uno dice, ¿cómo la gente se lleva de eso? Yo a veces me hago esa pregunta porque viéndolo solamente, usted lo ve solamente, usted se da cuenta que ahí no hay nada de Dios. Pero imagínense, tienen una forma de hablar que convencen a la gente. Sí, hermano. Increíble. Con una buena jipeta pisándolo con buena goma. Ay, y profetizándole jipeta a todos los demás. Uy, hermano. Es increíble. Sí. Entonces, mire, Dios le dice a Ezequiel más de 90 veces, señores, hijo de hombre. Dicen los sabios de Israel que Dios le decía tanto así para que él se acordara que era un ser humano, de tan poderosa que eran las visiones de Ezequiel. Porque Ezequiel llegó a un nivel espiritual tan alto con esas visiones
que a veces se olvidaba de su humanidad. Y dice el maestro que esto lo hacía Dios para resaltar y enfatizar la humanidad de Ezequiel, para recordarle que era un ser humano y que no era un ser divino. Dice y después le dice Dios que se ponga sobre sus pies, pero ya nosotros habíamos hablado de que cuando él ve todo eso, señores, él cae como muerto en el piso. Y aún Dios diciéndole, ponte sobre sus pies, no puede. Y tuvo que venir el Espíritu de Dios sobre él y afirmar sus pies para que él pudiera ponerse de pie. Así de poderosas eran las visiones de este hombre. Era increíble. Entonces, la misión específica de Dios para Ezequiel, como leía la hermana Ingrid, dice que la casa rebelde de Israel era la quien iba a recibir el mensaje. Habíamos hablado que la Biblia habla de casa de Israel y de casa de Judá también, que son muy diferentes. Entonces, hablar las palabras de Dios, no las suyas propias. Así ha dicho el Señor. Oigan cómo le dice. Y les dirás así, así ha dicho Jehová el Señor. Y esto es un requisito importante. Recuerden que también con Jeremías pasó lo mismo. Que los sabios le decían, el rey Sedequías le decía a Jeremías, ¿y por qué tú me profetizas tanta cosa mala? ¿Por qué tú no me profetizas algo bueno, muchacho? Y Jeremías le dijo, no. Es que lo que yo te estoy diciendo me lo dijo el Señor. Lo que yo te estoy diciendo me lo dijo Dios. Dios me dijo esto y aquello. Y me dijo, para que sepa que soy yo que te estoy hablando, van a venir a venderte una heredad y tú la vas a comprar. Y así mismo sucedió. O sea, Jeremías está diciendo, todo lo que yo te dije, fue Dios que me lo dijo. Yo no soy el que estoy repartiendo profecías. Entonces Dios le dice a Ezequiel, esta gente creen en mí, pero cuando viene un profeta que no es de su agrado, ellos dicen, no, eso no fue Dios que lo dijo. Cuando viene una profecía que es negativa para la vida de las personas, generalmente ellos no creen en eso. Abren los ojos y lo tenían cerrado y dicen, no, yo no acepto nada de eso, sabiendo que son ellos los que están en esa condición. Entonces Dios le dice a él, diles, así ha dicho Jehová el Señor, que eso viene de parte de Dios. Vamos a leer desde el verso 5 hasta el verso 8. ¿Del 2? Ajá, del capítulo 2. Amén. Yes. ¿Acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos? Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo, no seas rebelde. Como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Hasta el 8. Yes. Entonces miren, hermanos, ya ahí es cuando Dios le hace comer el rollo de la profecía que le iba a dar. Entonces miren esto. Hablarle al pueblo, escucharán y se negarán. Dios le mandó a hablarles para demostrar que en verdad era un profeta de Dios. ¿Cómo se iba a demostrar? Cuando se cumpliera lo que Ezequiel había profetizado. Entonces, esto mismo le dice Dios a Jeremías. Recuerden que cuando Dios se le aparece a Jeremías, le dice, no temas, porque ellos te van a atropellar, te van a insultar, te van a golpear, pero no temas porque yo te voy a librar. Entonces, cuando nosotros tenemos una encomienda como la que nos dejó Jesús antes de subir al cielo, que era lo que mencionaba el hermano Gonzalo, tenemos que ir a predicar el Evangelio. Cuando la iglesia se compone para hacerlo, recuerdo que hace unos años, yo creo que ninguno de ustedes estaba aquí, tal vez Ingrid, pero ninguno de ustedes estaba aquí.
O sea, que tú eres más viejo aquí. Aquí yo soy el más viejo, ¿verdad? ¿Es verdad? Sí, sí lo es. De lo que están aquí. De los que están aquí yo soy el más viejo. Nuestra primera jornada, recuerdo yo, de evangelismo, lo primero fue que nos mandaron un comunicado de que si yo qué, de administración de este asunto, una oficina que hay, no sé dónde está esa oficina, pero aquí hay una oficina como que ponen las reglas de residencial, de, por ejemplo, no usar el agua para lavar los carros, no hacer mucha bulla, todos esos reglamentos están. Y uno de esos reglamentos nos prohibía a nosotros ir a las casas de las personas y hablarle del evangelio. Y nosotros no sabíamos eso. Sí. Entonces, ellos dijeron, la única forma que ustedes pueden hacerlo es ir a la casa, dejar el papelito ahí, como lo hacen la gente de Claro, de algún negocio, que te tiran el asunto con el número y lo que venden, sí. Esa era la única forma, pero ir a un hogar y decir Dios le bendiga, prohibido. No sé por qué. Entonces, Dios nos deja saber esto, que desde el principio, señores, hubo complicaciones para hacer la cosa de Dios. Desde el principio, cada vez que Dios mandaba a alguien a hacer algo, siempre había un asunto que te iba a impedir hacer eso. En este caso era, sí, en este caso era que el pueblo no te, Dios se lo dijo claro, mira, yo te estoy mandando a predicar, pero el pueblo no te va a hacer caso. Hay otros hermanos que su obstáculo, su tropiezo, como decía el hermano Gonzalo, es la vergüenza. Por ejemplo, yo cuando empecé, gracias a Dios yo empecé muy pequeño, antes de bautizarme incluso, 10 o 9 años a evangelizar, pero mi primeros días me daba vergüenza. Pero ya después yo me fui soltando. ¿En el barrio? ¿Tú estabas en el barrio ya? Sí, me daba vergüenza lo primero. En el barrio no hay vergüenza con los otros. No, yo era un niño, 9 años. Pero luego que yo le cogí el piso, ya hasta me gustaba. Yo preguntaba, ¿cuándo que vamos a salir? ¿Cuándo que vamos a salir a evangelizar? Yo un muchachito. Porque hay una cultura, antes había una cultura, hermano, mire, que eso era la semana entera evangelismo. La semana que no había evangelismo, cuestionaban a los líderes, le decían, güey, estamos durmiendo, ¿y qué es lo que pasa? Sí, eso era como, sí, eso era como el sello de uno, predicar. Y yo pequeño, usted sabe que el niño, esas influencias te alimentan desde niño. Y yo hacía todo lo que hacían mis contemporáneos hermanos en ese tiempo. Entonces, bueno, mi problema era la vergüenza en ese momento. Y así suceden muchas cosas que nos impiden a veces hacer la misión de Dios. Pero Dios dice, no teman, señores. Háganlo. Háganlo. Hay complicaciones, sí, pero busquen la forma de hacerlo. Busquen la forma de poder llevar el mensaje. Y miren qué tan diligente es el Señor, aún con un pueblo que no iba a escuchar. Dios manda a un profeta a predicarles. Imagínense ahora que sí nos van a escuchar. ¿Cuánto más no quisiera Dios que saliéramos todos a predicar la palabra de Dios? Muchísimo más. Entonces, instrucciones puntuales de Dios para Ezequiel. Que no tuviera temor ante el rechazo. Eso siempre va a pasar. Cada vez que yo salía a predicar me decían, no. Algunos me decían que sí, pero yo le veía en la cara que querían que yo me fuera. Sí, pero siempre va a haber rechazo y eso es normal, pero hay que hacer la misión. Que la aceptación o el rechazo no determinarían su obra. Escuchen o dejen de escuchar. Esto es importante, porque yo tenía un amigo también que salíamos a predicar, que el primer día que él salió conmigo, vino hasta depresivo, porque la gente te rechaza, y más si tú eres un muchachito. No, está bien, espérate. Y nosotros, muchachitos, adolescentes, él hasta se sintió mal y dijo, no, yo no voy a volver para allá. ¿Por qué?
donde sea que íbamos, nos rechazaban. Sin embargo, Dios dice que no detengan la obra por el rechazo, que no fuera rebelde como su pueblo. Y de nuevo voy a enfatizar lo que decía Gonzalo. Cuando nosotros no hacemos la misión que Dios nos encomendó, estamos en la misma posición que aquellos que no aceptan el mensaje. Los que no aceptan el mensaje y los que no predican están en el mismo sitio, en la misma fila. Y si el pueblo de Israel era rebelde por no obedecer a Dios, Ezequiel se iba a volver rebelde si no predicaba lo que Dios le mandaba a predicar. Oigan cómo Dios ve cosas muy diferentes, Dios la ve igual. Para mí tú eres un rebelde por no obedecer y ellos son rebeldes también por no obedecer. Entonces también algo que nos dice el verso 8 es que llevará en lo más profundo de su ser la palabra de Dios. ¿Y por qué la iba a llevar? Porque Dios se la iba a hacer comer. Y voy a leer el verso 9 y el verso 10. Dice, y miré y he aquí una mano extendida, señores, hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrituras en él, endechas, y lamentaciones y ayes. O sea, cuando dice ayes, es un ay, como los ayes, porque hay que decirlo en plural, los ayes que están en Apocalipsis. Sí. Ay de nosotros. Ese ay de lamento, sí, un lamento. Ay de ustedes, fariseos. Sí. Ay de ti. Entonces, los rollos estaban llenos de lamentos, porque venía una profecía muy dura. Entonces, advertencia sobre un ministerio difícil. Ezequiel capítulo 3, esto ya lo leímos. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 3. Ezequiel capítulo 3, verso del 1 al 3. Amén. Yes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Amén. Entonces, este rollo estaba escrito de ambos lados. Estaba lleno de información. Este rollo consistía de cantos fúnebres, lamentos y declaraciones de condena. Entonces, este rollo debía de comerlo Ezequiel. Y aquí viene la parte que yo quería enfatizar también. Yes. Señores, es verdad que tenemos como misión predicar el Evangelio. Pero para yo predicar el Evangelio tengo que saberme el Evangelio. Tengo que vivir el Evangelio. Tengo que estudiar el Evangelio, Señor. Entonces, esta comparación de que Ezequiel se come el rollo, lo que está diciendo es que Ezequiel iba impregnado de una palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado porque ahora hay mucho deseo de predicar, pero hay poca preparación bíblica. Y eso hace que tú des más de ti que de la Biblia. Cuando nosotros no nos preparamos en la palabra del Señor, vamos a decir cosas que Dios no dice. Y por eso también mencionaba los de las canciones que dicen cosas que Dios no dice, o que dicen cosas diferentes a lo que la Biblia dice. Sí, claro que sí, hay muchas canciones. ¿Por qué? Porque no se comieron el rollo antes de expresar lo que iban a expresar. Por ejemplo, el del arrebato. Sí. Ay, No Dios. le arrebata nada. Me dieron muy duro esa canción, pastor. Pero tú puedes arrebatar, ¿cómo tú te vas a poner en el lugar de Dios? No, y lo increíble de eso es que ella dice que arrebato los tesoros de los cielos. Que Satanás, ¿cómo Satanás va a tener los tesoros de los cielos? Agarrado, hermano. Señora, así no. Así no. Bueno, David, en la
cantaba de acuerdo al mensaje del domingo. Y un día a mí se me escapó y he llevado una canción, no di que movida, sino más o menos que no era tan suave, que se llama El Luchador. Mire, y esa pastora me agarró y me rellenó en esa oficina que yo salí rellenada. Oye, yo no comí ese día. Mire que se mire, porque usted sabe, mire cómo va a ser que el Señor a nosotros, de que usted es un luchador, no. Esa canción decirte, mire que usted más nunca me la vuelva a cantar, pero yo a ver si me recuerdo, a mandarte la propuesta, El Luchador, pero una canción que a mí me encantó. Pero yo no sabía lo que estaba haciendo. Y es que nos dice que yo soy un luchador, que yo tengo que luchar, que yo qué sé yo qué. Al fin que mire, yo recuerdo esta canción y yo fui rellenada ese día. Yo no mire, sé, es importante. Hay una canción que dice que ella tiene como una conversación con Satanás. Wow, Dios mío. ¿Qué vas a decir ahora que estoy de pie? Ella está como hablando con Satanás y diciéndole que tú vas a decir. Que está débil. Que yo estoy débil. Sí, que yo estaba así, ahora Dios. Entonces, sí. Entonces esa conversación con el diablo, no, yo no quiero hablar con Satanás en un culto. No. ¿Usted se imagina que yo me pare aquí a dirigir las adoraciones y que yo me ponga a hablar con Satanás de que y ahora, qué sé yo cuánto, en una canción? No, yo no. A mí no me hablen de eso. Y tus experiencias que tú tuviste, no es la que tiene todo. Entonces No. no es adoración. Ahora tú la puedes cantar para ti, porque tú tuviste. Pero no para exaltar al Señor cuando ahí no dice ni aleluya. Ahí lo que hay una conversación de ella con Satanás diciéndole, tú me tiraste por el suelo, pero ahora yo estoy mejor, estoy de pie, y no tengo cadenas. Y no, cero conversaciones con Satanás en la iglesia. En la iglesia se adora al Señor. Amén. Entonces, hay que comerse el rollo, señores, para hacer cualquier tipo de actividad. Por eso, no sé quién era que decía aquí, un miércoles, que los miércoles deberían ser, los miércoles no, los cultos donde se dedica a la iglesia a la educación bíblica deben ser uno de los más concurridos. Para aprender. Claro, porque mientras usted no tenga el rollo dentro de sí, no va a tener nada de Dios para dar. Es imposible. Yo no puedo dar de lo que no he leído, de lo que no he a lo que no he sido expuesto. Y por eso yo le decía a ustedes que Dios habla conforme a su saber. Porque hay gente que dice, no, el Espíritu Santo va a poner palabras en tu boca. No, hermano, no funciona así. No. Pero hay que buscar. Hay que leer para que el Señor te hable de acuerdo a lo que usted ha adquirido. Bueno, sí es así, o sea, el Espíritu Santo realmente va a poner palabras en tu boca. Sí. Pero tú vas a estar confundido porque como tú no conoces la palabra de él, cuando él te la va a poner en la boca, tú vas a decir, pues sí, ¿será o no será? Porque no la conoce, o sea, Él te la va a poner a ti. va todo ahí de Pero la no en mano. tu O boca, sea, ya tú la si tienes. no la Yeah. conoce, si nunca la he escuchado, Imagínate. es como cuando traen una adoración nueva, cuando se queda en tu boca. En el aire. Sí, porque uno no la conoce. Hay veces que Dios le habla y uno ni cuenta se da porque no estamos preparados. Hay cosas que dicen aquí adelante que no son bíblicas, pero la gente tiende a decirle amén a todo y se puede llevar una maldición para su casa porque no está preparado en la Biblia. ¿Cómo yo Y sé? hay al revés también que dicen algo que es muy profundo y no sé qué. Ah, sí. Que pasó Cierto. por arriba. ¿Cómo así? No, uno ni la analiza. porque Es uno- cierto. O sea, yo no había escuchado eso en la Biblia, eso no. Bueno, la palabra hay que hablarla conforme al lenguaje de uno. Yeah. Porque si usted no es tan filósofo, no hay que hablar de mucha filosofía, porque hay que hablar muy claro, de llano. Mire, pastora, yo cuando trabajaba en Megacentro, el tiempo era poquito porque me quedaba lejos, o sea, llegaba a tiempo, pero siempre iba a la carrera. Y habíamos 3 cristianos en la tienda, y siempre hablábamos mucho de la palabra, ya la gente venía, se sentaba, el que llegaba primero arrancaba, oraba, pues ya la gente decía, mira, ¿a qué hora por una persona que está enferma? Porque a la gente le encanta que le oren. No van a la iglesia, pero que le oren sí. Bueno, y esa ya
estaba ahí, siempre estaba así, pero era, me decía, ¿qué Biblia la que usted lee? Porque usted encuentra todas las historias, no son como películas que usted ve. Y yo, no, préstame la Biblia. Y se la buscaba. O sea, porque como yo se lo decía con mis palabras, porque no se lo estaba leyendo, pero quería transmitirle la idea, y le decía los nombres de las personas, mira, y que le pasó esto y lo otro. Lo último que me dijo fue, yo voy a tener que ver mi Biblia, a ver si tiene todo. Yo tengo una. Yo tengo una, me dijo, yo voy a tener que buscar a ver si, porque en verdad se lo buscaba. Se lo buscaba en la Biblia, mira, hay todo eso, es una historia, porque eso es, o sea, si lo buscamos así por historia, eso es precioso, eso es como ver televisión. Sí. Tiene un montón de historia, y una vez se la pasa por ahí. Es así, miren, ¿por qué hay tantas religiones, señores? ¿Por qué hay tantas religiones de la misma Biblia? Por eso mismo. Bueno, como decía la pastora hace unas semanas, la gente, mi hermano, se levanta por ahí, ve una visión y se inventa cualquier disparate. No le quiero llamar disparate o disparatoso a esas personas, pero por ejemplo, para darle un ejemplo, Joseph Smith, el que fundó el movimiento de los mormones, vio una visión. Se sentía inquieto porque no sabía cuál era la religión verdadera. Vio una visión donde se le apareció el Señor y le dijo toda la verdad, y él la redactó, que es el libro de los mormones. Y ahí dice que Jesús, luego de ascender al cielo, fue a los Estados Unidos. Suena chistoso, ¿verdad? Pero hay mucha gente que son mormones. Fue la iglesia perfecta. Porque dicen que en todas las iglesias había falsedad. Sí, había falsedad. Como todos tenían falsedad, él se internó en un monte, como lo hizo la iglesia pentecostal. Sí. Tenía eso en su mente. Es decir, la iglesia pentecostal creció. Claro. Y se ha mantenido. Bien. Recuerda que no tiene tantos años. Y él dice, bueno, una iglesia ya bien formada, bien realizada, que nadie la tumba. En ese sentido dice, yo me voy a buscar, pero ahí hay mucha falsedad. Es decir, porque lo que buscaba la perfección. Sí. ¿Cuál es la religión pero verdadera? él era el primer desobediente de la iglesia. El rebelde de la iglesia. El que criticaba muchas cosas de los líderes. Sí. Era un crítico. Él era un crítico, según la historia. Tenemos mucho así. Él era un crítico allá de la iglesia donde él era miembro. Y se va de la iglesia porque me llama la atención porque no puedo ser crítico así. Y se fue. Buenas noches. ¿Qué pasó? Que al irse él de la iglesia, se va a fundar su iglesia. Yes. Típico, hermanos. Ay, Dios mío. Oye, Tenemos la tanto iglesia así. perfecta que Dios le reveló. Ahí está él haciendo sus criterios principales. Hace bien. Trabajar por la sociedad. Yeah. Porque Enviar así, misioneros para todo el mundo. Sí, para hacer bien, porque los demás son unos egoístas y lo que quieren es todo. Hermano, de ahí surge toda la mentira. Cuando usted ve un hermano que quiere que salirse porque no todo lo que está en la iglesia es bien. ¿Y quién te dijo a ti? Estamos en el cielo. No, ven acá. No estamos en el cielo. Y después fundan un movimiento que todo lo que está ahí es mal. Oye eso, hermano, con buenos talentos, digo, Dios mío, ¿por qué? Una vez yo le decía a un joven, mira, tú lo que tienes que hacer es ser obediente. Porque si tú no tienes nada, ¿por qué a ti quitarte? ¿Por qué tú tienes miedo que alguien te supervise? Entonces, si tú no quieres que nadie te supervise, tú tienes algo. Claro. Tienes algo porque... Claro, ocultar algo, porque si tú no quieres, tú no puedes tener a nadie que te va a supervisar, porque el que te va a supervisar es peor que tú. Tú tienes, pues eres tú que tienes un problema. La iglesia es muy claro, no viene la luz porque va a salir el pecado de Dios. Algo tienes tú. Va a salir la luz, todo va a salir la luz.
Algo tienes tú que no quiere tener líderes. Las obras que están haciendo son buenas, mire, eso van a Efectivamente. Entonces, la ¿y qué? manifiesta. Oye, tú no vas a decir a mí que un pastor va a ser pastor y no tiene un líder que lo supervise usted. Pero ven acá. O no tuvo un líder que No, ni tuvo ni quiere. que lo ungió o algo. No, Nada no, de que tiene que tener a alguien ahí. Por obligatoriamente. supuesto, yo el martes estaba donde, en un culto, ¿por qué? Porque yo pertenezco a un concilio, hay un presbítero que nos pastorea, nosotros los Bien. pastores. Claro. Entonces Eso ese sí. presbítero tiene que reunirnos todos los meses para saber cómo está su iglesia. O pero ven acá. Pero el que podía hacerlo, hermano, el que podía decir, llegué yo y voy a predicar, era Jesús y no lo hizo. Se sometió a la autoridad del Pero ven momento. acá, Y le dijo a Juan el Bautista, no, bautízame porque el asunto es así. El Claro. líder mayor encomienda al menor y lo envía a la misión. Claro. El asunto es así. Claro, y tuvo que hacerlo, Juan. No, yo soy menor que tú. No. Es que no No, es que yo sea mayor o menor. Es que tú Tú eres el estabas. autorizado de bautizar, que a ti fue que te llamaron a bautizar. Entonces saltan esta persona. ¿Quién es tu pastor? No. Y tu ¿Eh? pastor. Y eso es necesario. No, el hermano, mire, el hermano que usted le dice a usted. ¿Y quién es el pastor de qué? No tiene. ¿Y quién te ungió como profeta? Y ¿Quién? entonces, ¿a quién super? ¿Y ese? No. Uy, ese, entonces. Dime tú, ¿y a quién llama ese pastor? ¿A quién ofrenda? Porque no tiene a quién ofrendar ni llama, no lo va a robar. Un ladrón. Imagínense. Un ladrón. Porque, señores, Eliseo, uno de los más grandes profetas, señor. Y Dios lo llamó como. Buscó a Elías y le dijo, levántate para que me unjas Claro. a Eliseo. Todo es organizado. Nosotros estamos hablando de Ezequiel, pero Ezequiel fue un sacerdote desde su niñez. Amén. Y sujeto. Sujeto a autoridad también, porque el orden sacerdotal es un orden de autoridad, ustedes lo saben. Aarón, el primer sacerdote. No, espérate. Moisés, úngeme a Aarón Claro. como sacerdote y a sus hijos. Tiene que someterse a autoridad para ejercer autoridad. Eso es una ley espiritual. Y eso no se quebra. Eso viene sellado y empacado desde allá. Después que los apóstoles iban. Siempre ha sido así. El Hasta mismo durante Pablo, toda la iglesia. a Pablo lo Todo llamó es Jesús. autorizado. Oh, pero ven acá. Mira, Pablo lo llamó Jesús en el desierto, el mismo Señor en persona. Pregúntele a Pablo si salió a predicar antes de que le dieran permiso. El mismo Pablo dice que Pedro y Jacobo me ungieron a mí y a Bernabé para salir a los gentiles. Oigan, un hombre que Dios lo llamó personalmente y dijo, no, él me llamó personalmente, sí, pero yo no salí a predicar hasta que Pedro y Jacobo, que eran los líderes de la iglesia, me dijeron, vaya a los gentiles. Vaya. Es así, hermano, hay que someterse a autoridad para ejercer autoridad. Y Pablo con tanta letra como la tenía él. Y como quiera se sometió. discípulo de Gamaliel. Bien. Y tuvo que ir a someterse no a la autoridad del pastor, no. De la iglesia. Yeah. Siempre ha sido así, siempre ha sido Hasta que no murió la iglesia y después No salió. su compañero no salió. así. No salió. Y entonces aquí hay un grupo de... No aquí en la iglesia. No, gracias. Aquí Señor. en el planeta hay un grupo de gente que salieron de la nada, alquilan un local, pusieron una iglesia ahí. Nadie lo encomendó, nadie lo ungió así. Imagínense, hermano, por eso hay tantos asuntos. Por eso. Como decía la pastora, la iglesia siempre fue iglesia desde el principio. Amén. Y de ahí en adelante, cuando entra el poder, los intereses, empiezan a entrar las malas doctrinas y un grupo de religiones que ustedes se imaginan. ¿En qué año llegaron aquí a este local? Aquí, wow. Yo estuve aquí en el No sé. 17, yo vine en el 17. En el 17 usted vino. Fue un año antes de que usted viniera. 17 yo vine en el 16. Tú viniste en el 16, En el entonces. 16, diciembre del 16. Entonces yo creo que la iglesia la levantaron como en mayo. Sí. Fue un año antes de que usted llegara. No, lo que tenía eran 9 meses. ¿Cómo O es sea,
el año anterior, no un año completo No, el funcionando. mismo año. Exacto. El mismo año que se abrió, según el contrato, era el Ujú. mismo que tenía. Ah, sí, tienes razón. Porque yo entré aquí en abril, pero la iglesia tenía como 2 o 3 meses que se abrió. Sí, entonces ella entró 6 meses. Entonces de ahí fue como en febrero que yo entré, abrieron. Sí, algo así. Sí. Entonces yo vine aquí en el mes de noviembre, Sí, más o la menos. última semana de noviembre del 16. Ahí tenemos unos años aquí ya, señores. Sí, entonces digo, pero ven acá, y entonces ahí me explicaron que Sí. no viene a nada, pero ya yo sé que más o menos lo cabía. Sí. Sí, sí. Pero hay que cuidarlo, señor. Nosotros estuvimos como en diciembre aquí. Hay que cuidarnos de esas personas que ejercen autoridad y que nunca se sometieron a autoridad con la excusa de que no hay un pastor que lo pueda pastorear. No. No, son cosas así. Hay gente que dice, no. Mi nivel de conocimiento es más elevado, que yo no puedo tener un pastor que no sepa más que yo. No. Juan el Bautista sabía muchísimo menos que Jesús. Y Jesús dijo, sí, tú eres menor que yo, pero yo vine a someterme a la autoridad. Amén. Es así que se hace. Entonces, vamos a leer versos del 7 al 11. Vamos a leer del 7 al 11. Del 7 al 11 en Sí. hebreo. Sí, Dice así en el ya nombre para de acá. Jesús. Amén. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo. 3:7. Del 7 al 11. Perdón. Dice en el nombre de Jesús. Amén. Mas la casa de Israel no te querrá oír, Yes. porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante más fuerte que pedernal. Ujú. He hecho tu frente, no lo temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblale y dile, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Amén. Amén. Entonces miren qué interesante. Dios le dice, toma las palabras en tu corazón y luego óyelas con tus oídos. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, que Dios le encomendó los mandamientos, ¿saben lo que dijeron ellos? Haremos así y oiremos tus mandamientos. O sea, ellos iban primero a hacer lo que sea que Dios le dijo y después iban a averiguar por qué Dios les mandó a hacer eso. Muy diferente a nosotros, que cuando Dios nos manda a hacer algo, estamos averiguando, ¿y Dios, ¿y para qué? ¿Y por qué? Porque tal vez no tenga sentido lo que Dios te mande a hacer. Sin embargo, Dios te dice, haz lo que yo te mando y luego averigua lo que tú quieras averiguar, pero haz lo que yo te mandé a hacer. Ellos no te van a escuchar, pero ve y predícale la palabra. Ellos no te van a escuchar, pero ve y predica. Y luego tú me preguntas, Señor, ¿y por qué tú me mandaste si tú sabías que no te iban a escuchar? Y luego hablamos de eso, pero haz lo que yo te mandé a hacer. Eso es lo que Dios le está diciendo. Entonces, vuelve y le dice, hijo de hombre, ve y entra a los cautivos, a los hijos del pueblo y háblales. Así ha dicho Jehová el Señor. Y siempre Dios vuelve a hacer énfasis en eso, para darle a entender a ellos que era Dios que estaba hablando y no el profeta. Amén. Así que ya hemos terminado. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer.